Debido a los últimos acontecimientos en Godes, muchos jugadores deben estar pensando en continuar en ese juego o dedicarse a invertir tiempo en algo que verdaderamente sirva. Algunas de estas razones, y quizás las más razonables, las he dicho en el video anterior. Entonces, para dar una respuesta clara al título del video, analizaremos varios aspectos, los cuales, queda a tu criterio juzgar si son negativos o positivos, y si vale la pena darle tu dinero y por supuesto lo más valioso, tu tiempo. Ahora que Godes ha unido servidores con la finalidad de hacer más dinámica la jugabilidad, a muchos no les ha venido bien la cantidad de gente en un solo servidor, trayendo con ellos un desbalance colosal con respecto al tiempo de juego de algunos jugadores. Y con el tiempo me refiero a la edad del personaje, pues siempre habrá una clara ventaja en un personaje de 2 años, frente a uno de 2 meses, y ese desbalance es notorio al momento de hacer una fusión. Antes de empezar y poder asimilar lo que se dirá a continuación, tienes que entender que este es un juego pay to win, y jamás podrás estar entre los tops sin gastar $1, además el video está dirigido para los jugadores promedio, que suelen gastar cantidades moderadas y con inteligencia, sin caer en la obsesión. Habiendo entendido eso, empecemos. El PvP es uno de los valores de poder más importantes del juego, pues es este stat el que te da un plus de ataque y defensa en batallas PvP, prácticamente de fuerza, daño y resistencia a todo el personaje. Es por eso que es muy buscado y solicitado por los jugadores que realmente saben cómo mejorar un personaje. Conseguir PvP es fácil hasta cierto punto en el juego, luego tendrás que conseguirlo alimentando el anillo de PvP consiguiendo anillos tiránicos, y es ahí donde el juego se vuelve tedioso para los que no tienen tiempo para farmar anillos todo el día, y peor aún si el server está repleto de gente haciendo lo mismo, así que la otra opción es comprarlos diariamente o pagarle a alguien para farmar por ti. Esto último, lo hacen algunos con tal de no estancarse en poder PvP. Otro asunto con el PvP, es que también depende de la suerte, y si te preguntas cómo es eso, pues en los equipos PvP, en las famosas cartas, depende mucho de la suerte para conseguir y completar todos esos equipos en rojo 2, considerando que aún hay gente que no completa los 2 últimos sets de equipo PvP, pese a que ya tiene más 2 de años la penúltima actualización de esos equipos. Otra manera de conseguir PvP, es subiendo de nivel y estrellas de los dragones, pero eso no es gratis, lleva tiempo y dinero. Analizando estos casos en conseguir PvP, es una pérdida de tiempo y dinero. La transformación o metamorfosis, como suele llamarse en el servidor latino, hace mucho tiempo, desde que se vio por primera vez la resistencia y daño que aporta al personaje en su última fase, todos comenzaron a darle importancia a esta transformación, algunos lamentando no haberle dado la importancia que merecía en su debido tiempo, sin aprovechar eventos que ahora ya no existen, como lo fue la Casa de Dulce, donde era muy fácil conseguir partes para la metamorfosis y con un subevento de gasto, donde se podía ganar una piedra sabia. Hoy ese evento no existe, y la manera de conseguir partes para la metamorfosis es muy lenta si quieres conseguirla de manera gratuita y muy costosa si quieres acelerar tener la famosa metamorfosis 100. La metamorfosis en nivel 100 otorga una resistencia y daño tan absurdo que, encontrarse con personajes con meta 100 es imposible ganarles, y la única manera de poder hacerles frente es esperar a que finalice la metamorfosis. En servidores antiguos, donde la mayoría de jugadores tops tienen metamorfosis 100, un jugador promedio tiene perdidas todas las batallas. Hoy, es muy difícil conseguir partes para metamorfosis, porque aún gastando dinero real, lleva mucho tiempo conseguir partes. Este es otro motivo por lo que los jugadores actualmente están abandonando el juego. Hace mucho tiempo, la piedra sabia era tomada en cuenta solo para conseguir el bonus PvP completando las 30 gemas nivel 10 en el personaje, por lo que conseguir esa piedra no era de mucha importancia, aunque hayan jugadores en desacuerdo con ese comentario. Una vez que usaras la piedra, la gema ya no podía dividirse, y pues, si entiendes que 3 gemas nivel 8 es mejor que un nivel 9, no hace falta decir más. Actualmente con 3 piedras sabias puedes conseguir 27 gemas nivel 9, es decir, para subir una gema de nivel 9 a 10, es necesaria una piedra sabia, pero anteriormente una gema nivel 10, era imposible de quebrar, o sea dividir la gema en 3 de nivel 9, ahora ya es posible hacerlo hasta con gemas nivel 12. Obviamente la piedra sabia se pierde, pero el beneficio de obtener 27 gemas nivel 9 hace que el sacrificio de la piedra valga la pena.
Entonces para conseguir esta piedra es necesario participar en evento de gasto o clasificación top 8 en el evento equipo más fuerte, así que conseguir esta piedra no es nada sencillo, pues dependiendo del servidor, el evento de gasto no puede resultar beneficioso si eres un gastador promedio, o si tu equipo de equipo más fuerte no es lo suficientemente fuerte como para clasificar. Desde la actualización de la piedra sabia, donde ya es posible quebrar una gema nivel 10, esto, que erróneamente se cataloga como bug, ha sido el responsable del crecimiento de muchos jugadores de manera exponencial, pues han tenido gemas nivel 10 hasta en el desplegado, aumentando de esa manera stats, inmunidad y daño, y los que no suelen participar en evento de gasto y nunca, o casi nunca, quedan en top 8 en equipo más fuerte, está en una clara desventaja. El uso de mod, a pesar de estar prohibido y en funcionamiento, ya ha quedado en el olvido a cero denuncias, y prácticamente está normalizado. Anteriormente las quejas sobre el uso de esta herramienta ilegal eran muy frecuentes, y aunque ha habido casos en los que sí se han baneado cuentas por un periodo determinado sin prohibición de acceso al juego, la mayoría de casos han sido ignorados por falta de pruebas, y esto se debe a que Coral Games es muy exigente en la muestra de evidencias. Es por esto que, las denuncias ahora son pocas, pero sí existen, ya que hay un determinado grupo haciendo quejas sobre el uso de este programa para bujear la metamorfosis o ganar en el evento de zombie. Aún así, nadie se ha escapado o mejor dicho, nadie ha podido evitar usar el mod, y estoy muy seguro en decir nadie, puesto que, para aprovechar el bug de dominios, han tenido que usar el mod para poder bujear los dominios, así que el que te acuse de mod, recuérdale cómo hizo para bujear sus dominios, y aunque te diga que lo hizo legalmente en el último bug de Godes, pues solo basta que Godes revise su mochila y quedaría al descubierto. Hay muchos eventos en donde las recompensas no son de mucha ayuda, eventos de recarga y eventos de PvP son exactamente los mismos en todos los servidores, y desanima el hecho de ganar materiales que en ningún servidor es de ayuda aún siendo principiante. Con esto, quiero decir, que para usuarios en servidores antiguos, en su totalidad, ya no necesitan martillos, dientes de dragón o cristales, pues estos materiales ya no hacen falta en usuarios que ya han alcanzado el límite de nivel en cada uno de sus héroes. No hay ninguna motivación en jugar guerra de alianzas, si el premio por primer lugar es ridículamente pobre, y no hay mucha diferencia en premios para el top 1 y el top 10, aún así hay jugadores que quieren estar en la alianza más fuerte, sin importarles dejarse pisar la cabeza por los miembros más fuertes de su propia alianza, donde son controlados y amenazados si no cumplen con las reglas autoritarias impuestas por los más fuertes. Sin embargo, a estos jugadores no les importa ser humillados de esa forma con tal de ser parte de la alianza más fuerte, siendo esto por orgullo o para dar quejas a los más fuertes, y no por el escaso beneficio que brinda estar en una alianza. Ya que hemos hablado de eventos que ayudan poco o casi nada en el juego, ahora toca referirse a cosas que necesariamente hay que tener en el juego, pero no aportan nada en batalla, tal es el caso del héroe desplegado. Tal vez te preguntarás por qué el desplegado, si tiene vivers, tiene runas, tiene tarjetas, tiene gemas y bendiciones, aportando PvP, algunos stats y unos cuantos buffs. Pero aún así en una batalla de igual a igual, siempre muere de inmediato, y con él, todos lo mencionado anteriormente, y si hay alguno que diga que el PvP permanece aunque el desplegado haya muerto, es falso, y ha sido demostrado en varias ocasiones, cuando mueren los héroes, todo lo que aportan se va, dejando débil al personaje. Esto explica el por qué se le debe dar mayor importancia al desarrollo del personaje, pues es el último que sobrevive en una batalla. Y eso por supuesto, te resuelve la pregunta que debes haber hecho, de por qué no se hace al desplegado más resistente. Lo que podría servir es que adicionen otra función al juego con respecto al desplegado, y eso sería, que pueda fusionarse al personaje por una determinada cantidad de tiempo, parecido a la metamorfosis. En diferentes juegos de MMORPG, esa función es llamada simbiosis, que une a la mascota, o sea al héroe desplegado, con el personaje y la cantidad de poder y stats aumenta temporalmente según el poder de la mascota o héroe desplegado. Las skins o modas como se les suele llamar, son las cosas, a mi criterio, las más inútiles que hay en este juego, ya que aportan una cantidad visible de stats y PvP y no solo es con las skins del personaje, también para las skins de montura, armas y alas. Algunas tienen un precio alto, son desagradables y muchas son de aspecto afeminado. Tal vez digas, si son tan inútiles, ¿por qué los tops las tienen?
Eso es porque cada una de las skins del personaje aporta 5 de PvP, y en cantidad eso se va sumando, diferente a si consigues el set de 4 partes, donde obtienes un título que aporta 20 de PvP, pero que también se vuelve inútil si tienes títulos que aportan más que eso, solo obtienes esos 20 de PvP al usar el título y no tienes espacio para colocar otro título, por lo que da igual cuántos sets consigas, no se suman y no podrás usarlos todos al mismo tiempo. Hay que tener en cuenta que cada skin oscila entre los 5 y 25.000 diamantes. Mientras tanto, para conseguir las alas en el primer momento en el que salen, hay que recargar una cantidad enorme de dinero para ganar el primer lugar. Para la skin de montura es prácticamente lo mismo, pues siempre suelen estar sobre los 20.000 diamantes. Existe la skin de trayecto, algo todavía más inútil, y no me tomaré la molestia en explicar tanto en esto, pues solo basta con decir que la skin de trayecto temporal que se obtiene en el evento nocturno del viernes, da 20 de PvP, mientras que el que vende godes, solo te da 10 de PvP. Estas cosas serían más eficientes, si aportaran diferentes stats y habilidades cada una, como las diosas. Esto suele ser así en la mayoría de juegos MMORPG, para que haya más interés en conseguirlas. Por ahora en este juego, solo se obtiene solo por simple apariencia y exclusividad. Colocar aquí el arma divina es una opinión personal, pues depende mucho de la suerte y el tiempo. Aparte del gasto, hay que tener suerte para conseguir el atributo deseado, de lo contrario quedará por mucho tiempo el mejor atributo que se haya podido conseguir. Esto es así, con la finalidad de desesperar al usuario y conducirlo al gasto, pues la manera gratuita de conseguir piedras despertar, es ahorrando por mucho tiempo con la posibilidad de no conseguir nada otra vez. Es por eso que, considero la divina como algo que no vale la pena pues, aunque estén en desacuerdo con mi opinión, pues depende mucho de la suerte. Además, eres juzgado como noob por tener una pésima divina, como si dependiera de ti tener los mejores atributos. El hecho de juzgar así a alguien por su divina, sin entender cómo se consiguen los atributos, te hace ver como noob. En conclusión, la divina te ayuda a subir poder considerablemente, pero será efectiva si y solo si, los stats sean buenos. Desde que este juego inició, a mitad de año del 2017, y particularmente, desde el servidor SA16, he sido testigo de los cambios que ha tenido este juego. Algunas funcionalidades han hecho que la jugabilidad cambie por completo, por ejemplo, desde el hecho de darle importancia a las bendiciones, por causa del bug ocurrido a finales del 2018, la llegada de artefactos y la importancia del PvP, ahora la metamorfosis nivel 100, y la importancia del menos daño. Esto último, no ha sido un secreto para algunos, pero sí de poca importancia para muchos, pues siempre ha sido ignorado al ser minimizado por comentarios que decían que no servía. De esta manera, algunos recordarán que hubo un sujeto que fue top en su tiempo, un guerrero que afirmaba que el daño no servía para guerrero y mucho menos para el asesino, logrando por un tiempo que el asesino sea la clase más inútil debido a ese pésimo consejo. Después de un tiempo, eso fue desmentido por los jugadores del server NA. Entonces lo mismo pasó con el menos daño, pues fue ignorado hasta que un invocador de este servidor, fue acusado de usar programas ilegales debido a su alta resistencia, y esto no era nada más y nada menos que el efecto del menos daño. Él fue el único que lo puso a prueba, copiando las configuraciones de servidores asiáticos, pues los asiáticos le dan mayor énfasis todo lo que tenga que ver con resistencia, y si eres curioso, te darás cuenta, que esa configuración ya tiene más tiempo de lo que imaginas, y que, en cuestión de HP, le dan más valor al héroe exterior. El tiempo en el juego. Al principio del vídeo, hablé sobre el tiempo en el juego, y con esto me refiero al tiempo que toma crecer en conjunto con los eventos. Hay eventos que solo vienen una vez por mes, y aunque existan jugadores con la capacidad de hacer recargas grandes en cada evento, no podrá alcanzar a un jugador con la misma capacidad con un año de antigüedad. En una fusión donde hay esta diferencia, la desventaja es clara. Esto obliga al jugador a competir, usando la billetera como mejor recurso para ponerse al día, y si te preguntas, ¿cuáles eventos son? Un ejemplo claro es el evento de instrumento. Es un evento que depende básicamente del tiempo, porque solo te permite comprar una cierta cantidad de piedras arcoíris por evento, y aunque recargues todo tu sueldo, no podrás conseguir más de las permitidas, y tendrás que esperar hasta el próximo evento. Esto es un problema, ya que para la última fase del set de instrumento, la cantidad necesaria de piedras arcoíris es ridículamente grande y juntarlas hace más grande la demora, y esto puede llegar a desanimar al jugador en invertir en ese evento.
Los eventos son sumamente importantes para crecer en el juego, y aunque, en mi opinión, ya no existe ninguno que ofrezca lo que realmente se necesita para crecer en el juego, y a esto me refiero a las recompensas que se obtienen al hacer una recarga, aunque sí haya aún personas que gasten cantidades absurdas. Los eventos que realmente aportaban algo bueno al jugador y que valía la pena gastar, hoy en día ya no existen, y solo quedan recuerdos, como lo fue el descuento en tienda de agua bendita, descuento en pergaminos dragón, y la casa de dulce. En esta última podías conseguir fragmentos para la meta, gemas e incluso una piedra sabio. Hoy y desde ya hace unos cuantos años, el evento más codiciado es el evento de cazador, o evento de Lolita como suele llamarle la comunidad brasilera, pues aquí tienes la oportunidad de llevarte un piedra sabio, que a estas alturas, son lo mejor que puedes conseguir. La compra de cuentas es una manera astuta de ahorrarse todo el camino y gasto necesario para lograr un buen desarrollo en la cuenta, y dado a que es frecuente, Coram Games ayuda con este proceso para lograr transferir de manera completa los datos del nuevo usuario. Sin embargo, no te garantiza que no seas víctima de estafa. Lo negativo de esto, es que el nuevo usuario, toma el crédito del crecimiento de la cuenta, creyéndose el creador de algo que ya estaba hecho, jactándose de que compró la cuenta para mejorarla, pero esto se contradice en el solo hecho de comprar otra cuenta, porque no pudo mejorar una desde cero. Yo, siempre he considerado y he sabido respetar y aceptar derrotas de los que han mejorado sus cuentas desde el principio, o los que hayan tenido una cuenta más de 5 años, pues no han tomado el camino fácil para lograr su crecimiento. Por otro lado, los que venden cuentas siempre son los que pierden, ya que nadie comprará una cuenta al mismo precio de lo que gastó el dueño, así que solo recuperará una parte de lo que gastó durante el tiempo en que jugó. He descrito solo algunas cosas de lo que hay y se necesita para crecer en este juego, y como dije al principio, hay que entender que este es un juego pay to win, no existe otra manera de mejorar sin tener que gastar dinero real. Y si esperas la respuesta al título del video, pues eso solo depende de ti. Si eres antiguo, entonces ya tienes todo lo que se sube a tope sin necesidad de dinero, vas subiendo con calma, y sabes que no es necesario participar en todos los eventos, ni estar todo el día en el juego. Por ejemplo, camino al valor y 3 versus 3, puedes reclamar la gloria con 10 diamantes al día siguiente, 10 diamantes no te hará pobre. Camino al valor en un interserver antiguo y sin meta 100, no tiene sentido hacerlo si está claro que no ganarás ningún título, así que no es necesario hacerlo, no perderás nada, solo reclama la gloria al siguiente día con 10 diamantes. Los demás eventos, si gustas, los haces AFK, tareas y demás, se hacen rápidamente con la ayuda mágica. Si estás empezando, o aún tienes un poco más de un año, entonces sí es necesario que hagas todas las cosas diariamente. Por último, solo diré 3 cosas. Primero, no te obsesiones con el juego, pues al final, es una pérdida de tiempo, y no sacarás provecho de nada con él. Segundo, todo lo que ocurra dentro del juego se quedará ahí, así que no te lo tomes en serio ni nada personal. Cuando sales del juego, entras al mundo que de verdad importa. No seas esclavo del juego. Tercero, la idea es divertirse sin joder a nadie, lo hace más divertido cuando socializas con personas de tu agrado. Muy buen juego y hasta pronto.